Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es absolutamente explosivo. Ya saben que me encanta traerles lo último en noticias, chismes, análisis y, por supuesto, el drama jugoso de sus series favoritas, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino emocional, en la tormenta perfecta que generó una confesión que sacudió, no solo el mundo de las novelas turcas, sino también a todos los que seguimos con fervor el universo de las celebridades. Estamos hablando ni más ni menos que de la confesión de amor de Serkan, y no fue a Eda. Agárrense porque esto se pone de infarto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio y a sumergirnos en los entresijos de esta inesperada revelación, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les quiero pedir un favor, uno muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, como ya saben, siempre hay sorpresas, análisis exclusivos, debates apasionados y mucho contenido que estoy segura les va a encantar. Así que suscríbanse, únanse a la familia, y vamos a empezar con toda la emoción. Y no se olviden de dejar un me gusta al vídeo si les está gustando lo que escuchan. Su apoyo es fundamental para mí. Bueno, ya que estamos todos listos y conectados, vamos directo al grano. La verdad es que esta noticia explotó como una bomba atómica en las redes sociales, en todos los foros de discusión de las series turcas, en los grupos de WhatsApp y Telegram, en cada rincón donde los fans nos reunimos a debatir sobre nuestros ídolos. Serkan, el mismísimo Serkan Bolat de Lofi sin de el hombre que nos robó el corazón con su encanto, su mirada intensa y su particular forma de amar, confesando su amor. Y lo impactante, lo que verdaderamente desató la tormenta perfecta de reacciones y especulaciones, no es solo la confesión en sí, sino a quien fue dirigida. Porque, señoras y señores, la afortunada, o más bien, la persona que recibió esta declaración de sentimientos, fue Özge Gürel. Sí, la misma Özge Gürel que interpreta a Nazlen Dolunay *. Imagínense el revuelo, la conmoción, la cantidad de corazones rotos y la cantidad de teorías conspirativas que se desataron. Fue algo realmente épico. Para quienes no estén tan familiarizados con el universo de las series turcas, Özge Gürel es una actriz súper querida, admirada y, por supuesto, talentosísima. Ha participado en muchas producciones exitosas, dejando una huella imborrable en cada papel que interpreta. Además de su talento actoral, siempre ha sido conocida por su profesionalismo, su cercanía con sus fans, su carisma arrollador y su belleza natural. Es de esas actrices que uno siente que irradia luz y alegría, y que siempre tiene una sonrisa para compartir. Sin embargo, y aquí es donde el drama se intensifica, el mundo de las series es, como todos sabemos, un hervidero constante de rumores, especulaciones, chismes y, por qué no decirlo, a veces de verdades a medias. Y desde hace mucho tiempo se viene especulando sobre la posible relación, entre Özge y Serkan. Ambos han trabajado juntos en varias ocasiones, compartiendo sets y proyectos que les han permitido forjar una conexión especial. Y la química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, es innegable. Esa conexión, esa complicidad, esa chispa que salta entre dos personas, es algo que el ojo del espectador puede percibir con facilidad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Dónde y cuándo ocurrió esta confesión que desató la locura? Bueno, la verdad, y aquí es donde la historia se pone un poco más enigmática, es que no se trató de una confesión formal, de esas que vemos en las novelas turcas, con flores, cartas románticas, arrodillamientos y promesas de amor eterno. No, esto sucedió al parecer, a través de una publicación en redes sociales. Serkan, en un gesto que muchos interpretaron como una declaración abierta y pública de sus sentimientos, dedicó unas palabras muy especiales, muy significativas, a Özge. En ellas le expresaba su admiración, su cariño, su respeto, y bueno, palabras que claramente indicaban que sentía algo más fuerte y profundo que una simple amistad, que una mera camaradería laboral. Utilizó términos como mi adorada, mi querida, la persona que ilumina mis días, frases que, por supuesto, no pasaron desapercibidas por nadie y que encendieron todas las alarmas. La publicación, como era de esperar, se volvió viral en cuestión de minutos. Literalmente explotó en todas las plataformas. Los fans enloquecieron. Los hashtags relacionados con el tema se posicionaron como tendencia mundial.
Hubo reacciones de todo tipo, desde la euforia desmedida hasta la decepción más profunda. Algunos se emocionaron muchísimo y celebraron la noticia, felices de ver que estos dos actores, que ya de por sí son un éxito por separado, podrían estar juntos. Soñaron con una pareja perfecta, con dos personas talentosas y con una química increíble, que podrían compartir sus vidas y seguir conquistando al público con su talento. Imaginaron una nueva serie, una nueva historia de amor, protagonizada por ellos dos. Visualizaron una boda, hijos, una vida llena de felicidad y amor. El romanticismo turco en su máxima expresión. Otros, en cambio, se sintieron divididos, confundidos y hasta dolidos. Especialmente los fans de Love is in the air aquellos que con el corazón en la mano, habían apostado por el romance entre Serkan y Eda, en la serie. Muchos de ellos se sintieron traicionados, decepcionados, como si la confesión de Serkan fuera una especie de puñalada al corazón del fandom, al sueño de ver a Serkan y Eda juntos para siempre. Sentían que se había roto una ilusión, que se había destruido la magia que la serie había creado. La reacción fue comprensible. Al final, los fans invierten su tiempo, su energía y sus emociones en las historias que aman, y se sienten parte de ellas. Pero aquí viene lo interesante, la parte que le agrega más misterio y especulación a esta historia. Porque por lo que sabemos, la confesión de Serkan no tuvo una respuesta directa por parte de Ozge, al menos, no públicamente. Ella no respondió con un sí rotundo y entusiasta. No hubo declaraciones de amor recíprocas, ni publicaciones similares, ni fotos juntos. No hubo confirmación oficial de una relación romántica. Simplemente guardó silencio. Sin embargo, la situación, este silencio, generó aún más expectación, alimentó la curiosidad y, por supuesto, generó aún más especulaciones. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Era solo una declaración amistosa, un gesto de cariño, un simple reconocimiento? ¿O había algo más, algo oculto, algo que aún no querían revelar? Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa, en la que nos ponemos el sombrero de detectives y empezamos a analizar, a investigar, a desentrañar los posibles motivos, las posibles razones detrás de esta confesión. ¿Por qué Serkan decidió expresar sus sentimientos públicamente? ¿Fue un momento de debilidad, una decisión impulsiva, un arrebato de pasión? ¿O fue algo más elaborado, algo planeado? Podemos especular con varias hipótesis, con diferentes escenarios, con diferentes posibilidades. Una de ellas es que efectivamente Serkan y Ozge tengan una relación romántica, una relación que ya existía, pero que se mantuvo en secreto en la intimidad. Y que esta publicación en redes sociales fue en realidad una forma de hacer pública esa relación, de compartirla con el mundo, de dar un paso adelante en su relación. Puede que ya llevaran un tiempo juntos, que se sintieran listos para oficializar su romance, para dejar de esconderse y para vivir su amor a la luz del sol. O quizás simplemente quisieron dar un paso más allá en su relación, haciendo oficial lo que ya era un secreto a voces, lo que todos sospechaban y anhelaban. Otra posibilidad, y no debemos descartarla, es que Serkan, a pesar de sus palabras, quisiera simplemente mostrar su cariño y admiración por Ozge, pero sin la intención de iniciar una relación romántica. Es decir, quizás se trató de una muestra de afecto, de agradecimiento por el apoyo que se han brindado mutuamente a lo largo de sus carreras, de una manera de reconocer la importancia de Ozge en su vida. Y no olvidemos que son compañeros de trabajo que comparten un mismo ambiente laboral, que pasan mucho tiempo juntos en sets de grabación, y que el mundo del espectáculo, como sabemos, es muy dado a la amistad, a los grupos, a las colaboraciones, a las relaciones de compañerismo. A veces las palabras y los gestos se malinterpretan, se sacan de contexto, y se les da una interpretación que no se corresponde con la verdadera intención. También existe la posibilidad, y no descartemos esta opción, de que todo esto sea una estrategia de marketing, una maniobra para generar atención mediática, un movimiento calculado para mantener sus nombres en boca de todos. El mundo del entretenimiento, como todos sabemos, está lleno de estas situaciones. Es común que los actores utilicen diferentes estrategias para llamar la atención del público, para promocionar sus proyectos, para mantener su vigencia en la industria. Quizá, la publicación de Serkan, y el revuelo que causó, sirvieron para promocionar un proyecto en el que ambos estén involucrados, una nueva serie, una nueva película, un nuevo anuncio publicitario, cualquier cosa que les genere ingresos y que los mantenga en el candelero.
Sabemos que la fama es efímera, que la atención del público es volátil, y que estar siempre en el candelero es fundamental para la carrera de cualquier actor. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad, la más sencilla, la más humana, la que a veces olvidamos en medio de todo el drama, de que todo esto sea simplemente una malinterpretación. Quizá, la publicación de Serkan fue sacada de contexto, o se le dio una interpretación que no se correspondía con su verdadera intención. Quizá solo quería expresar su agradecimiento, compartir un momento especial con Ozge, o simplemente demostrarle su cariño, sin buscar nada más que eso. Pero independientemente de cuál sea la verdadera razón, lo cierto es que esta confesión, este gesto, ha dividido a los fans. El debate está abierto, las opiniones son diversas, las teorías se multiplican. Los seguidores de Love is in the air se sienten, en su mayoría, decepcionados, confundidos y hasta dolidos. Mientras que los fans de Ozge y de Serkan como pareja, aquellos que siempre soñaron con verlos juntos, están encantados con la posibilidad de que estén juntos, de que su amor sea real, de que estén viviendo una historia de cuento de hadas. Y aquí es donde entramos en otro punto crucial, en las posibles consecuencias de esta confesión, en el impacto que ha tenido en la vida de ambos actores. ¿Cómo ha afectado la imagen pública de Serkan y Ozge? ¿Ha tenido algún impacto en sus carreras? ¿Cómo han reaccionado sus compañeros de trabajo y amigos? En cuanto a la imagen pública, la verdad es que la confesión de Serkan, por ahora, no ha tenido consecuencias negativas para ninguno de los dos. Al contrario, ha generado aún más interés en sus vidas, en sus proyectos, en todo lo que hacen. Ambos actores son muy queridos y respetados en la industria, y esta situación solo ha contribuido a aumentar su popularidad, a atraer más miradas hacia ellos, a generar más contenido sobre ellos. En el mundo del espectáculo, a veces la publicidad, aunque sea un poco escandalosa, es buena publicidad. En cuanto a sus carreras, también parece que todo sigue igual. Ambos siguen trabajando en sus proyectos, participando en nuevas producciones, y no hay indicios de que la situación haya afectado su relación con sus compañeros de trabajo, con los productores, con los directores. Al contrario, es posible que esta situación, este interés mediático, les haya abierto nuevas puertas, les haya ofrecido nuevas oportunidades laborales. En cuanto a los amigos y compañeros de trabajo, no hay información oficial sobre cómo han reaccionado. Pero, dado que ambos son profesionales, y que suelen mantener una actitud discreta y respetuosa, es probable que hayan mantenido una postura de respeto y de prudencia. Han evitado hacer comentarios públicos, han respetado su privacidad, y han seguido adelante con sus vidas, sin involucrarse en el drama ni en las especulaciones. Y hablando de respeto y discreción, quiero aclarar algo importante, algo que siempre me gusta recordarles. En este canal, como siempre, promovemos el respeto, la empatía, la tolerancia, la sana discusión. No nos gustan la especulación maliciosa, la invasión de la privacidad de nadie, el acoso virtual, ni las críticas destructivas. Lo que hacemos es analizar las noticias, compartir nuestras opiniones, debatir de forma constructiva y siempre, desde el respeto y el cariño. Así que si ustedes también tienen una opinión sobre este tema, si tienen alguna teoría, si quieren compartir sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, los invito a que lo hagan. Los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de Serkan? ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad? ¿Creen que están juntos? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? ¿Les gustaría que protagonizaran una serie juntos? Me encantaría leer sus comentarios, debatir con ustedes y compartir este espacio de encuentro y de debate. Sus opiniones son muy importantes para mí. En resumen, la confesión de amor de Serkan por Ozge fue un bombazo, un terremoto, un tsunami que sacudió el mundo de las series turcas. Generó mucha expectación, dividió a los fans, nos dejó a todos con la boca abierta, y nos ha dado, y nos sigue dando, mucho de qué hablar, analizar, especular y soñar. Aún no sabemos cuál es la verdad detrás de esta historia, si hay un amor secreto, si solo se trata de una amistad, si es una estrategia de marketing o si todo es un malentendido. Pero lo que sí sabemos es que nos ha dado mucho de qué hablar, analizar, y sobre todo, nos ha demostrado una vez más el poder de las series turcas, la capacidad que tienen de generar emociones, de unirnos, de conectarnos, de hacernos sentir parte de una gran familia. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo y al compartirlo.
No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, darle un gran like si les gustó, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades, de los chismes, de los análisis, de las sorpresas que les tengo preparadas. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, con más análisis, con más todo lo que les gusta de las series turcas. Hasta la próxima. Y no olviden que los quiero mucho, que su apoyo es fundamental para mí, y que gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y sigue siendo un espacio de encuentro y de alegría. Chao.